significa sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor, y muestras tu misericordia. Yo quiero pedirte que des una palabra que despierte nuestro corazón, Señor, en pos de tu obra y en pos, Señor, de tus propósitos. Yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que has puesto tú en mi corazón, relacionada con tu bendita venida, Señor, queremos pedirte que despierte nuestro corazón, Señor, para la obediencia, que despierte nuestra vida, Señor, para ser santificados. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, danos entendimiento, y te quiero pedir mucho, Señor, con todo mi corazón. Yo te quiero pedir, habla al corazón de tu pueblo, habla a nuestro corazón, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Háblanos. Háblanos, te lo pedimos hoy, Señor. Ten misericordia de nosotros, que nuestro corazón pueda oír tu voz, sabiendo que ciertamente siempre tú nos hablas, pero podamos nosotros hoy entender esa voz bendita que viene del cielo. Déjanos oír tu voz. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, y gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta hora? Muy bien. Quiero hablar con usted, hermano, un tema que he estado meditando hablárselo, puesto que aparte que he oído en algún momento a nuestro apóstol hablar de esto, es un tema que se lo he pues mencionado entre mensajes, y pues que también está relacionado con la preparación de una iglesia a la venida del Señor. Si queremos irnos con Él, pues es bueno saber qué es lo que tenemos que hacer para irnos con Él, ¿verdad? Pero lo contrario de irnos, obviamente, es quedarnos, ¿verdad? Y entonces también es bueno saber qué hicieron, o sea, qué hacen los que se van a quedar. Es decir, no sé si me va a entender. Yo quiero saber qué hacer para irme, pero también sé que hay algunos que se van a quedar. Y entonces es bueno saber qué hicieron los que se van a quedar, por lo cual se van a quedar, y para así yo no quedarme también. O sea, yo quiero saber por qué se quedaron y qué hicieron. Entonces, sabiendo qué hicieron hoy para después quedarse, entonces me interesa, porque así puedo yo proteger mi vida, proteger la vida de los nuestros, y así no hacer eso por lo cual podríamos quedarnos. No sé si usted estaría en toda la disposición de oír esto, ¿verdad? Porque usted no se quiere quedar, me imagino yo, ¿verdad? Pregúntale al hermano a la par, ¿tú te quieres quedar? Pregúntele. Me imagino que te va a decir que no, ¿verdad? Pero pregúntele, a ver qué le contesta, porque también hay algunos que a veces le decimos, ¿cuántos levantan la mano? Y ni siquiera levantan, ¿verdad? Pero usted no se quiere quedar, ¿verdad, mi hermano? Vaya, entonces, es bueno saberlo. Entonces, este tema, pues yo le decidí llamar, al fin de pensar bastante, el camino a los ayes. Es decir, las cosas que nos van a nos podrían conducir, digo, no nos van, renunciamos, ¿verdad? Por eso queremos saber qué es lo que conduce a los ayes, para no estar en medio de eso, ¿verdad? Es decir, usted sabe en la Biblia que hay 3 ayes, ¿verdad? Que escatológicamente nosotros los hemos planteado como la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. El primer ay ya es etapa tribulacionaria, y la iglesia que se va a ir arrebatada como esposa del Señor definitivamente ya no tiene que estar en ninguno de estos ayes. Desde el primer ay ya no tiene que estar. Y entonces cuando yo veo que hay algo que nos puede conducir a los ayes,
Es lo que le decía hace un momento. Yo quiero saber qué es eso precisamente para guardar mi caminar, guardar mis pasos de eso. O también saber si estoy haciendo algo malo que me pueda llevar a ser parte de los ayes. Si tengo bien su atención en esto, ¿verdad? Porque de veras, hermano, es bien importante, sobre todo si nosotros creemos que el Señor viene pronto. Bien, entonces el texto más relevante para plantear este pensamiento que le estoy dando ahorita es el de Proverbios 23-29, que dice: ¿de quiénes son los ayes? Tal vez eso sería todo lo que quisiera leerle el versículo, pero mejor terminémoslo, ¿verdad? ¿De quiénes las tristezas? Que las tristezas van a estar implícitas dentro de los tres ayes. ¿De quiénes las contiendas? ¿De quiénes las quejas? ¿De quiénes las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Cuando usted lee el verso 30 habla del vino, y usted sabe que la Biblia no necesariamente en todo está refiriéndose a lo literal que conocemos, aunque acá en un momento dado está hablando de los que se embriagan con vino, pero también la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, y no está hablando de un vino literal solamente, porque usted sabe que hay un vino de la ramera que menciona Apocalipsis, y que los reyes de la tierra y que todos los hombres bajo la autoridad de los reyes de la tierra se embriagaron con ese vino, y eso hay que darnos cuenta que para los que se embriagaron con el vino de la ramera son los ayes, si usted sigue leyendo el verso 30 en adelante. Pero el verso 29 específicamente me interesa la primera parte, la primera pregunta que está encerrada entre dos signos, entre signos de interrogación. La primera, que sería: ¿de quiénes son los ayes? Y entonces yo leo en la Biblia una cantidad bastante grande de versículos que empiezan diciendo: ay de tal persona, o ay del que hace esto, o ay por ejemplo, ay de vosotros fariseos hipócritas. Ese es un ejemplo general que doy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿de quiénes son los ayes? De los fariseos o de los hipócritas. Amén, hermano. El fariseo es tipo de un religioso, y el religioso, su característica principal es la hipocresía. Cuando dice guardaos de la levadura de los fariseos, ¿qué es la hipocresía? Dice bien clarísima, clarita la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿de quiénes son los ayes? Entonces, cada vez que usted encuentre en la Biblia esa expresión que diga ay de fariseo, ay de tal de otro señalamiento, debemos de saber que los que hagan aquello a lo cual se le está señalando como hay, son los que van a estar dentro de la tribulación. Amén. Y entonces un ejemplo podría ser Isaías 5:8, que dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Pero aquí está hablando de un tipo de mezclas. Hay, mire, solo permítame, perdón. Le voy a volver a dejar el texto donde estoy basando mi tema, ¿verdad? Y me quiero detener otra vez acá. Entonces me interesa hablar de todos los versículos que en la Biblia me señala ayes, ¿verdad? Y entonces yo leo acá que dice: ¿de quiénes son los ayes? ¿De quiénes son los ayes? Entonces hay varios ayes, pero hay un ay muy en particular que yo le quiero hablar, y que tal vez, les soy honesto, tuve un poquito de conflicto de ponerle título al tema, porque no me interesa hoy específicamente hablarle bueno, en primer lugar no le podría hablar de todos los ayes, ¿verdad? Porque son muchos los que hay a lo largo de toda la Biblia. Pero hay un ay muy en particular del que sí le quiero hablar. Pero quiero plantearle algunos primero para que nos tomemos bien la idea de este tema de hoy,
donde usted ve que hay otros que se van a cargar ahí por diferentes circunstancias. ¿Sí me va a entender? Bueno, entonces hoy sí, perdón, necesitaba hacer esta aclaración antes. Entonces, el primero es este que dice: hay de los que juntan casa a casa. Este hay habla de una especie de mezcla, o sea, los que se mezclan. Dice, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, es decir, juntan, y entonces es interesante porque aquí habla un tipo de mezcla. De hecho, la palabra hay de los que juntan, esa palabra juntan, es una palabra que puede, dice el Strong Concordance, relacionarse con juntarse sexualmente. Es decir, puede estar hablando de una fornicación, pero la palabra señala específicamente a una prostitución. Incluso esa palabra hebrea aquí utilizada señala directamente a una prostitución. Entonces, cuando yo leo esto desde ese perfil, estoy entendiendo que está hablando espiritualmente y está hablando del ecumenismo. Por ejemplo, por decirle, si vemos este versículo desde ese perfil que acabo yo de explicarle, entonces tendríamos que entender lo siguiente, que podríamos decir: hay de los que juntan la casa evangélica con la casa católica. Hermano, hoy sí se peló. No, todos se están pelando, no se preocupe. Usted sabe que el ecumenismo es una cosa ya bien clara. Ya así, esta semana leía yo que hoy se puede decir que se quitó la careta ya claramente Rick Mayer, ¿verdad? Rick Warren, perdón, que había estado negando hasta cierto punto o dando algunas excusas, pero ahorita sí ya dijo que la iglesia evangélica necesita reconciliarse con la iglesia católica y que necesitamos, dice él, ¿verdad? Yo no me meto en su necesitamos, pero él dice eso de los católicos. Entonces, como dice mi apóstol, muchos evangélicos se van a volver evantólicos y muchos católicos catongélicos, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, es una mezcla tremenda. El ecumenismo va a llevar a los que practiquen el mismo a la tribulación. Amén. Entonces, hay de los que juntan casa a casa, y ese es un tipo de prostitución espiritual y que es algo de veras bien grave. Ahora, yo no quiero detenerme solo en esto, aunque no lo digo porque no sea importante. Bien importante es esto y que vamos a seguirlo advirtiendo, hermano. Yo he estado meditándolo y déjeme explicarle, déjeme decirle, tenemos que seguirlo advirtiendo. Las cosas que están pasando dentro de la iglesia son fuertes, hermano. Tremendo lo que está pasando en la iglesia cristiana. Mire, usted se recuerda, y perdóneme, no estoy haciendo propaganda porque al fin y al cabo ya ni siquiera unidades me quedan, que el apóstol nos pidió a los pastores que escribiéramos un libro en el año del desafío. Yo escribí uno y le llamé a el desenfreno permitido. Repito, no estoy haciendo propaganda porque ni siquiera ya ni hay, pero y no me interesa tanto venderlo, pero fíjese usted que a mí me llama demasiado la atención eso, porque yo en aquel entonces, no me recuerdo qué año fue el año de desafío, 2008, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí, yo le decía a usted que lo que a mí me llamó la atención de ese tema que le llamé el desenfreno permitido, es que, hermano, se toman verdades de Dios y hay una disolución en ella y van a causar una difamación sobre las verdades. O sea, por causa de su desenfreno, dice un texto que yo utilizaba ahí, por causa de su desenfreno, el camino de la verdad será blasfemado. Porque han desenfrenado verdades. En ese entonces yo le ponía el ejemplo del dar, por ejemplo, que por ahí quiero hablar en el tema de hoy. Por ahí es donde me voy a ir sentando la idea, pero le decía, el dar es de Dios, hermano, absolutamente.
Y óigame, no se escandalicen nadie porque ahora ya es bien difícil hablarlo por ese desenfreno, pero pedir es de Dios. Si no dice la Biblia que Moisés le pidió al pueblo, pues. Amén. Entonces tenemos nosotros que comprender de que pedir es de Dios, pero como algunos han desenfrenado esa acción, tanto los que piden como los que dan, han equivocado el camino y el entendimiento en eso, y lo quiero platicar hoy lo quiero platicar, pero han equivocado, hermano, el entendimiento de eso, tanto que entonces lo desenfrenaron y ha causado indignación, aún por ejemplo con los de afuera, es decir, con la gente inconversa, ha generado indignación, y hay gente de adentro que se ha sentido estafada, engañada por esta situación, y entonces se ha perdido sobriedad totalmente, pero tampoco estoy de acuerdo con los que entonces ya se fueron al otro extremo. Por eso me gusta lo que dice el apóstol, la ley del péndulo. Hay que tener cuidado con la ley del péndulo, que un extremo lleva a otro. Entonces, por el extremo de los que pidieron desenfrenadamente, está llevando al otro, que algunos están atacando hasta el diezmo. Entonces, en eso tampoco estoy de acuerdo. Porque en primer lugar la iglesia ha diezmado por mucho tiempo, pero por el desenfreno entonces algunos han levantado voz en cuello para oponerse, y considero que entonces se están metiendo, perdón, lo voy a decir así, los que piensan de esa manera, se están metiendo en el callejón de las trompadas. Pero no conmigo pues, ni con ningún ministro, pero ahí dejémoslo, se van a meter a líos, hermano, y van a tener que rendir cuentas sobre esa situación. No deberían de hacerlo porque el Señor claramente dijo que el diezmo era suyo. Y claramente Él dijo que el pueblo que no diezma él está robando. Entonces es bien delicado que de un extremo se vaya a otro, pero vamos al hecho que el desenfreno está haciendo que se vaya a perjudicar verdades, como dice ese texto que le estoy diciendo. ¿Sabe qué? Me gustaría leerlo, pero mejor voy a leerle primero el siguiente ahí, porque aquí le estaba hablando de ecumenismo, ¿verdad? En el siguiente se aplica un poco más a lo que le estoy diciendo. Isaías 5:18 dice, hay, este es otro hay, este es un segundo hay, otro que encamina a la tribulación, otra acción que encamina a la tribulación. Amén. Acuérdense, ¿para quiénes son los ayes, verdad? Bueno, ¿para quiénes son? Para los que juntan casa con casa. Ecumenismo. Ahora mire este otro. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carretas, dice. Entonces arrastran la iniquidad pero con engaño, con falsedad, haciendo cosas falsas, y están metiendo o introduciendo la falsedad. El que hace eso, el que engaña, hermano, ese va camino definitivamente a la tribulación, igual que los mismos que caen en la iniquidad van camino a la tribulación. Y entonces aquí me centro otra vez en lo que le decía hace un momento. Voy a volver ahí. Le estaba platicando que es demasiado preocupante el hecho de que se está desenfrenando. Hay gente muy desenfrenada y están haciendo estas cosas con engaño, engañando a muchos para llevarlos, hermano, a una perdición, y lamentablemente van a conducir a los que están enseñando de esta forma a la tribulación, ¿verdad? Van a ser los responsables de esta situación. Entonces le quería leer ese versículo que le decía hace un momento, solo que voy a tener que buscarlo. ¿Me ayudas a encontrarlo? Perdón. Segunda de Pedro, ¿lo tienes ahí? ¿Me puedes leer? Voy a ver si lo leo yo en otras versiones, porque sí me interesa ver algo acá. Sí, la Biblia Pueblo de Dios dice en 2 de Pedro 2:2, muchos imitarán su desenfreno, Ahí está, y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias. ahí está, ahí está. Segunda de Pedro 2:2 me dijiste. Muy bien.
Las versiones, otras versiones dice muchos seguirán, las más comunes dice muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Hay alguna versión, recuerdo yo, que dice difamado. Bueno, por ejemplo, aquí dice que la Castilán dice desacreditado. El camino de la verdad será desacreditado, blasfemado, desacreditado. La mayoría dicen blasfemado o cubierto de oprobio, desprestigiado, dice la Biblia latinoamericana. La Jerusalén, dice mi hermano, que dice será, ¿qué? Difamado. Ahí está, la NBI también dice muchos lo seguirán en sus prácticas. No sé si la alcanza a leer usted ahí. No sé qué pasó ahí. ¿Cuál era? Le dije, la NBI. Sí, la NBI es la que dice de esa forma. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino a la verdad. Bueno, ahí está. Ahora, la versión que leía el hermano Henry es la que me interesaba también en cuanto a que dice el desenfreno de ellos, por el desenfreno de ellos. Entonces, si unimos todas estas versiones, por el desenfreno, será difamada la verdad. Amén. Entonces, por ejemplo, está siendo difamada la ofrenda, está siendo difamado el diezmo, está siendo difamado el dar dentro de las iglesias a causa del desenfreno de muchos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los actos proféticos, de las unciones de Dios, están siendo difamadas por el desenfreno. Figúrese usted, hermano, de que ahora hablan de la unción del chicle. Yo no sé si usted ya oyó algo de eso, hermano, pero, mire, de veras, parece exageración. A veces ni ganas me han de mencionarlo, pero son cosas que sí están pasando. El tipo que lo hace, hermano, agarra un chicle y dice, esto sirve para que usted sea sanado. Esta es la unción del chicle. Entonces vengan los que tienen enfermedades y empieza, la gente se deja venir y entonces le dice a algunos, si no estás enfermo y comes este chicle te vas a enfermar, entonces no lo comas. Entonces solo pasen los que están enfermos, hasta maldiciendo, hermano. Después hay otro video que dice la unción de la patada. No, hermano, yo no sé si alguien ya lo vio. Me dan ganas de mostrárselo, pero no ahorita, porque no es el centro del tema, pero patea a los que están así. Él está en el altar y pasan adelante y dice, ven acá, y hermano, y en la frente le pone así, y lo patea, lo tira. Y después se baja, hermano, y se empieza a seguir pateando. Después hay ese mismo hace otro que también le llama la unción de la manguera. Mire, de veras, si no fuera trágico, fuera cómico, ¿verdad? Pero sí es trágico, hermano. Y no me estoy burlando de usted, es cierto, esto es cierto, que está pasando, pues. Porque algunos ministran así echando agua, pero este cuate agarra una manguera y con la manguera empieza a bañar a la gente. Entonces, se están mandando. ¿Qué están haciendo con eso? Con eso están difamando la verdad, están difamando lo que es un genuino acto profético que pues tiene que darse dentro del buen orden de Dios, dentro de un rema genuino y que definitivamente tiene que ser sin desenfreno. Y no tiene que ser obligado, no tiene que ser. Yo siempre me he opuesto, por ejemplo, a empujar. Siempre, hermano, me he opuesto a empujar. Yo estoy seguro que aquí no hay nadie que me pueda acusar de que lo he empujado, hermano. A veces, incluso por eso mismo, trato de no bajar así a ministrar uno por uno. Tal vez, o yo tengo consiervos, amigos míos que no estarían de acuerdo en eso y pasan a ministrar a todos, o sea, no a empujar, pero sí a ministrar a todos. Pero yo considero el que yo le imponga manos, el que le imponga manos un anciano o cualquier otro, es lo mismo si de todos modos la unción del Espíritu Santo. No, es que a mí que me imponga manos el pastor. ¿Por qué? Si la unción es la del Espíritu Santo, a veces sin necesidad de imponer manos. Y otra cosa, también la Biblia dice no impongas manos con ligereza. Porque has de participar de pecados ajenos.
como dando a entender que hay gente que primero debería arreglarse respecto a sus pecados, antes de estar pidiendo, ore por mí, imponiéndome manos para que mi economía se arregle. Pero ¿no será que su economía está mal porque tiene un adulterio escondido? Y uno, Padre, que prospere, Señor. Y el otro con un adulterio escondido. Entonces uno está imponiendo manos con ligereza ahí. Entonces yo no me opongo definitivamente a los actos proféticos. No me opongo. Pero hay un desenfreno que ha hecho que se difame la verdad. Y repito, y no que ya no se haga, se tiene que seguir haciendo, porque entonces sería lo mismo. Como algunos están desenfrenados en lo que es la ofrenda, por la forma en que piden y todo eso, entonces ya nosotros no lo hagamos. No, tampoco. Entonces tampoco vamos a dejar los actos proféticos por un lado, tampoco vamos a dejar la profecía. Ese es otro, ha habido desenfreno en esto de la profecía, hermano. Ha habido un desenfreno terrible, pero todo esto lo relaciono con el texto que le estoy leyendo acá, de los que con cuerdas de falsedad arrastran iniquidad, como le estoy leyendo acá en este momento. Amén, hermanos. Entonces ya llevamos dos caminos que llevan a los ayes, que serían los que juntan casa con casa, que sería ecumenismo, los que arrastran iniquidad con falsedad, que serían los engaños, donde entran los desenfrenos. ¿Estamos? ¿Estamos bien ahí? Ahora, este otro ay está clarísimo también, es el 5:20, Isaías 5:20, está clarísimo también, pero también aquí le he explicado algo que me interesa recordarle. Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, aquí este es otra cuestión que conduce a la tribulación o a los ayes, porque la gente que está llamándole malo a lo bueno, definitivamente van a terminar en la tribulación. Definitivamente, hermano. Yo estaba leyendo esta semana también de una iglesia, de un pastor luterano, que dice que le renunció más del 50%, del 80% creo que decía, no recuerdo bien, de los miembros de su congregación. Pero digo yo que entendidos y qué valientes, qué bueno, porque más del 80% de su congregación se le fueron de la iglesia porque él quería casar a una pareja homosexuales. Tremendo, ¿ah? Entonces hay gente que le está llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Que se escandalizan, hermano, porque no nos apuntamos con lo que entendemos que es malo, que no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, en este versículo yo le he explicado a usted que me llama la atención que esto que estamos hablando del camino hacia los ayes, lo que conduce a los ayes, y ya le he explicado que si leemos retrospectivamente este versículo, ¿verdad? Si lo leemos retrospectivamente, nosotros vemos que bueno, en el orden primero habla de mal bien, después tinieblas luz, luego dulce por amargo, ¿verdad? Pero yo entiendo que primero se puso lo dulce por amargo y eso llevó a llamarle luz a las tinieblas y al revés también, y después terminaron definitivamente llamándole malo a lo bueno. ¿Sabe por qué le digo? Porque nadie va a llamar malo a lo bueno si no antes estuvo en tinieblas. Y nadie va a terminar en tinieblas si no antes se amargó. ¿Sí me va a entender? O sea que lo que le estoy diciendo en el versículo, perdón mi mala expresión, pero según el versículo, lo más peor es lo primero que se lee, que le llaman malo a lo bueno. Eso es lo que está en mayor nivel de malo, porque no le puede llamar malo a lo bueno a alguien que está en la luz. Tuvo que haber parado en tinieblas primero. Amén. Y entonces se recuerda que antes de que empiecen los ayes en Apocalipsis, que es el capítulo 9, el primer ay, en el capítulo 8, la tercera y la cuarta trompeta, la tercera es una trompeta que desata a ajenjo, que es amargura,
esa es la tercera. Y la cuarta es tinieblas. Se oscurece la tercera parte del sol, tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Entonces, primero se va a manifestar una potestad de amargura, que ya está sobre la tierra, y luego una potestad de tinieblas, que también ya se está manifestando. La gente está en tinieblas. Y esas tinieblas lo está llevando a llamarle malo a lo bueno. Y al momento de llamarle malo a lo bueno, eso los lleva a los ayes. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿por dónde empezó esto? Empezó por la amargura. Y por eso yo le recuerdo, le insto, le insisto, lo exhorto: por nada te amargues. Iglesia, no te amargues por nada, por nada, por nada. Ayúdame, dígale al hermano en la par: no te amargues por nada. Dígaselo por favor, así con amor, con exhortación. No te vayas a amargar. No te amargues, dígale, no te amargues. Tampoco te amargues porque te estoy diciendo que no te amargues. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo sé. Cuando alguien está amargado, ¿se nota? ¿Y por qué? A ver, cuénteme, ¿por qué? ¿Por qué se nota? Yo vi que alguien se señaló el rostro, o sea, me está hablando de sus gestos. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro indicativo hay de que alguien está amargado? Lo que habla. Sí, lo que habla. ¿Cómo habla, verdad? La forma en que lo habla. ¿Decías tú? Se irrita, se altera, cualquier cosa lo sube, lo pone de mal humor. Tremendo, ¿ah? ¿Cómo le podríamos llamar dentro de esta lista, de estas características que estamos sacando? ¿Cómo le podríamos llamar a alguien que, por ejemplo, cuando nosotros, así como ahorita, decimos algo y nos reímos? ¿Cómo le podríamos llamar a alguien cuando todos nos reímos, estamos contentos? Alguien se pone bravo, dijo. Sos chucho, dijo alguien, pero ¿será que se irrita? O sea, que está amargado. Cuando lo mira que usted se alegra por algo, está desentonado, es el hermano. Desencajado. Entonces yo pienso, hermano, yo pienso que tenemos que cuidar mucho esa situación, porque la amargura lo lleva a tinieblas a una persona. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque dice que la amargura hace que se deje de alcanzar la gracia de Dios. Y definitivamente alguien que dejó de alcanzar la gracia de Dios va a terminar en tinieblas. No necesita versículos para eso. ¿Verdad que no? No necesita. Si eso está bien claro. La gracia la da el Señor Jesucristo. La gracia es su perdón, su misericordia. Entonces el que deja de alcanzar la gracia de Dios para en tinieblas. Y una vez para en tinieblas, es obvio que está cegado. Y al estar cegado, va a terminar llamándole malo a lo bueno. Y bueno a lo malo. Y con argumentos, hombre. Con argumentos. Lo va a hacer, hermano, estando pero plenamente seguro de lo que dice, de lo que cree. Y eso es bien terrible. Entonces, ya llevamos 13 caminos que llevan a los ayes, ¿verdad? 1, juntar casa con casa, que sería ecumenismo, ¿verdad? 2, los engaños, donde hay desenfrenos. Amén. 3, llamarle malo a lo bueno, y ya explicamos cómo se puede llegar a llamarle malo a lo bueno. Esos son 3 caminos que veo yo que llevan a los ayes y que pueden hacer que, o sea, en otras palabras, va a hacer que alguien pare en la tribulación. Y usted no quiere parar en la tribulación, ¿verdad que no? Entonces estamos aprendiendo qué es lo que van a hacer los que van a parar en la tribulación para no hacerlo nosotros. Entonces, di no al ecumenismo. Di no al desenfreno, ¿verdad? Y no termines difamando la verdad
por causa de los desenfrenados. Amén, hermano. Otro de los desenfrenos que hay, dicho sea de paso, es en las danzas, en la danza. Ahora, hermano, de veras, ya me volví a meter a decirlo, ¿verdad? Y tan incómodo que es, pero se lo voy a decir. Ahora ya hay danza del tubo. Aunque usted no lo crea, hermano, es cierto. Y del listón le llaman también, esa es otra. Que ponen un listón, hay un video donde ponen un listón así arriba del púlpito y una mujer empieza a bajarle el listón supuestamente, o sea, descendiendo de ahí supuestamente en adoración. Con un vestido de exaltadora, de danza, igual lo hacen con unos tubos que ponen hacia los lados. No, hermano, la cosa está tremenda. Pero por ese desenfreno, algunos dicen, ya ve, la danza no es de Dios. No, cuidado con eso. Porque no podemos desacreditar la verdad. Cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo todas estas cosas? Llegué al ay en que me quiero detener. Aquí es donde me quiero detener, pero le voy a tener que leer como 3 versículos que veo está acá y un cuarto más después. Mateo 23, 16, aquí hay otro que entre los 3 versículos está concreto el ay. Pónganme mucha atención, por favor. Dice, ay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También decís, o sea, esto es parte del ay, ¿verdad? Amén. No es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Entonces, es lo mismo que está diciendo en el caso del templo, ¿verdad? El templo no es lo relevante, sino el oro del templo. El altar no es lo importante o lo relevante, sino la ofrenda que se pone sobre el altar. Entonces, estos son los que le están dando mayor importancia a lo que es de menor importancia, pero que también es importante. ¿Sí me va a entender? Como aquel versículo que dice, esto debíais haberlo hecho sin dejar de hacer aquello. Diezmáis el eneldo, diezmáis la menta, el comino, pero descuidáis lo principal, lo más importante de la ley: la misericordia, la fidelidad y la verdad. No se puede descuidar. Eso no se puede descuidar. Y que porque está ofrendando y descuida lo otro, cree que está bien. No, esto debías haber hecho sin dejar de hacer aquello. Eso lo hemos explicado varias veces. Entonces, más o menos ese es el sentir de esto, ese es el problema de esto. Pero entonces el altar está relacionado, íntimamente relacionado con los ayes. O sea, ¿cómo nos acercamos al altar? ¿Con qué actitud? ¿Y con qué, óigame esto, con qué importancia de carácter nos acercamos al altar? Es decir, ¿qué vemos más importante al acercarnos al altar? Porque, hermano, óigame por favor, por eso le decía, en este punto es donde me quiero quedar y tengo buen tiempo todavía. Tengo la mitad de tiempo de estar predicando y me falta otra mitad. Entonces, óigame, esto es importante porque la forma en que nos acercamos al altar puede determinar que nos vayamos o nos quedamos a la tribulación. Porque si te acercas o me acerco al altar considerando que la ofrenda de sobre el altar es más importante que el altar, entonces me puedo quedar a la tribulación. Entonces mejor no me acerco al altar, hermano. No, porque eso está peor. Sí, porque si no, ni siquiera vas a poder entrar al santuario de adoración. Y eso está peor. Los que están afuera se quedan a la tribulación también. Entonces, da lo mismo, ¿ah?
esto es una de las cosas que tenemos nosotros que analizar, porque ¿de qué forma nos acercamos al altar? Si nosotros analizamos ahorita el altar es varias cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, orar, acercarse a la oración es altar, ¿sí? Adorar, acercarse a la adoración, ¿es altar? Vaya. Ofrendar, ¿es acercarse al altar? Vaya. Servir, ¿será acercarse al altar también? Vale, estamos bien. Entonces, quiere decir, hermano, que podemos estar haciendo todas las cosas relacionadas, espiritualmente hablando, todo lo que le acabo de decir es dentro del entorno espiritual, espiritualmente hablando, podemos estarnos acercando a todo lo relacionado con el altar, pero ¿con qué pensamiento? Si nos estamos acercando con este pensamiento, que es más importante la ofrenda que el altar mismo, entonces nos podemos quedar a la tribulación. Acuérdese lo que le acabo de decir. O sea, presentas tu servicio. Presentas tu servicio, pero ¿cómo presentas tu servicio? Solo porque presentaste tu servicio. No quiere decir que ya estamos libres, sino la actitud con la que estamos presentando el servicio. Y eso es exactamente lo que pasa con la ofrenda. Entonces yo estoy viendo que el altar tiene un papel, muy importante para con nosotros, porque hermano, todos nosotros los cristianos de alguna forma nos acercamos al altar todo el tiempo. Pero ¿con qué mentalidad nos estamos acercando? Yo me ponía a pensar, hermanos, peor si no lo hemos estado haciendo bien. Cuando se le está dando más importancia, así como dice acá, cuando se está diciendo, si juras por la ofrenda, contraes obligación, pero si juras por el altar, no hay problema, eso no es por eso, eso no te da mayor peso, eso es lo que está diciendo acá. Pero si juras por la ofrenda, ahí sí, como quien dice, es más importante la ofrenda. ¿Sí se entiende el texto, verdad? Lo que acabo de explicar, ¿se entiende como se lo acabo de explicar? Entonces, hermano, ¿con qué carácter de relevancia o importancia te estás acercando a servir a Dios, a darle a Dios qué es realmente más importante? ¿Qué está pasando cuando te acercas al altar? ¿De qué forma lo estás haciendo? A veces nosotros podríamos estar, hermano, más interesados en la ofrenda misma que en lo que tiene que pasarnos en el altar. A veces nos interesa tanto que en el altar es en lo menos que pensamos. Mire, yo me quedé asombrado. Me quedé muy asombrado porque cuando me pongo a revisar la palabra altar en la Biblia, la primera vez que aparece altar en la Biblia es cuando Noé sale del arca, no antes. Pero yo veo que hay dos ofrendas que se presentaron antes del diluvio, que fueron la de Caín y Abel. Pero la primera vez que se menciona altar en la Biblia es después del diluvio. ¿No será que estos ofrendaron sin altar? Y que es tipo de los que, hermano, ofrendan sin importarles el altar. Hermano, pero Abel se agradó de su ofrenda, sí, de su ofrenda, pero terminó muriéndose. Su ofrenda lo mató. Hermano, ¿están a entender? Y Caín, pues no digamos, Caín, pues Caín sí, ese Caín sí que bárbaro. Y hablemos de Caín. Entonces yo veo, hermano, de que ahí no había un altar. Ellos presentaron
ofrenda. Dios dice que vio con agrado. La King James dice que vio, esa está en inglés, y esa dice que vio con respeto la ofrenda de Abel. Sin embargo, Abel terminó muerto. Abel no terminó bien. Yo no creo que ese hubiera sido el objetivo primordial, aunque claro, espiritualmente al altar uno tiene que llegar a morir. O sea, el altar es para morir. Sin embargo, yo le insisto a usted que Abel no murió de la forma más adecuada. Él murió y su sangre pidiendo venganza. Tanto que después la Biblia dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. O sea, la de Abel no hablaba bien. La de Abel hablaba de quejándose, hablaba de venganza, no estaba descansando. Ya acuérdese que aquellos que estaban debajo del altar, dicho sea de paso, estaban debajo, no sobre, estaban debajo del altar. Estaban diciendo: ¿hasta cuándo, oh Dios justo y verdadero, no juzgas nuestra causa? Y entonces les dan vestiduras blancas para que descansaran. Yo se lo he explicado. Estos eran almas que habían sido decapitadas, que habían sido muertos por causa de la palabra, pero estaban clamando venganza y no estaban descansando. Siempre decimos, se murió, así que descanse en paz, pero ahí vemos que no todos los que se mueren descansan en paz. Porque hasta que les dieron vestiduras blancas, descansaron. Mientras tanto, saber desde cuándo estaban muertos. Y los pobres sin descansar, hermano, así está en serio. Entonces yo quiero que usted se ponga a pensar en esta situación, porque de qué forma nos estaremos acercando al altar, más interesados en la ofrenda. Porque ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es una siembra, y toda siembra conlleva una cosecha. Esa es una ley que hasta, óigame lo que lo voy a decir, no se escandalice nadie, pero es bien fácil saberlo y entenderlo, que hasta el inconverso se le aplica. Da y cosecha. Y a veces hay gente inconversa que se lleva más esa bendición que muchos cristianos, porque dan y tienen su cosecha. Y hay algunos cristianos que no dan y por lo tanto no cosechan, o dan escasamente y escasamente cosechan. Pero lo tremendo es que ese no es el objetivo primordial de la ofrenda. El objetivo primordial de la ofrenda es acercarte al altar. Acercarte al altar para que ahí pase algo. Le repito, el altar sirve para morir. Entonces se lo voy a plantear de esta forma. Yo me sospecho, yo tengo idea que ya se lo he dicho, yo me sospecho que el mayor objetivo que tú tienes que hacer con dar tu ofrenda y dar tu diezmo es morir a la codicia, por ejemplo. Morir. Porque yo pienso que cuando estás dando y te duele dar, es porque no estás muerto, porque a los muertos ya no les duele. Vaya a apoyar a un muerto a ver si le duele. No, hermano, porque en la noche me vaya a jalar los pies. No, hombre, vaya a jalarle, vaya a apoyarlo. Y se ve que no pasa nada. ¿Cómo te va cada vez que diezmas? No me refiero después. ¿Cómo te va cuando tienes tu ofrenda en la mano, cuando tienes tu diezmo en la mano? Ay, Señor, pasa de mí esta copa, por favor. Porque entonces te está doliendo, te está costando, te sentiste quizá comprometido, tuviste quizá miedo. A veces hay cosas que, hermano, no mucho nos gusta decir acerca de la ofrenda, porque yo no quiero meterle miedo a usted acerca de la ofrenda. Lo único que le puedo decir para que no le dé miedo es que si ofrenda mal se puede morir. De todos modos, ¿ah? Pero no le estoy contando detalles, porque Abel ofrendó mal.
Y Caín también ofrendó mal. Y él terminó desechado de la presencia de Dios. Pero la idea no es meter miedo respecto a la ofrenda. No, no es meter miedo a eso. Es decir, la ofrenda es algo bien importante, es bien especial. Y si ofrendas, vas a tener algo que se llama recompensa, premio, si usted quiere, que va a ser tu cosecha de esa ofrenda. Sí. Pero ese no era el objetivo de la ofrenda. El objetivo de la ofrenda era acercarte al altar para morir. Si estás ofrendando tu tiempo para la iglesia, por ejemplo, el objetivo era morir. Morir, por ejemplo, a tus prioridades. ¿Cómo se puede morir a las prioridades? A través del servicio. Porque quizá te pudiste haber quedado descansando en la casa, o quizás pudiste haber ido a pasear, qué sé yo, hubieras podido ir al paseo de la Sexta ahorita, al festival navideño que hay ahí. Entonces te pierdes el mensaje y te vas a contaminar con el solsticio. Entonces yo a lo que voy es que, hermano, uno tiene que dar su ofrenda con el objetivo de morir, no solo con el objetivo de cosechar. Dije solo, porque si va a haber cosecha, pues va a haber cosecha. Es una bendición porque esa es una ley que se le aplica aún en el inconverso. Pero el objetivo era morirte. Porque el altar para eso sirve, ¿o no? Ese era el objetivo. Lo que mucha gente ahorita está criticando, que es esto del dar, el diezmo, no se están dando cuenta que en lugar de estar atacando la ofrenda, en realidad están atacando el altar. Están atacando la posibilidad de que la gente muera. Y hay de aquel que esté quitándole eso al pueblo, hermano. Porque nosotros todos tenemos que morir a nosotros para entregarnos a Él plenos, completos. La Biblia nos llama a perder la vida por su causa y por el evangelio. Aleluya. Yo insisto, esto tenemos que explicarlo, por eso me estoy tomando mi tiempo. Aunque el tiempo se está terminando, yo tengo tiempo poquito, pero me estoy tomando el tiempo para explicárselo, porque, hermano, yo estoy impactado con esto. La forma en que nos acercamos al altar va a determinar qué va a pasar con nosotros respecto a lo que ya viene pronto al mundo, que es la tribulación. Porque si nos acercábamos con esa ofrenda solo pensando en la cosecha, pero no en morir, pensamos solo en la ofrenda y no pensamos en el altar. No sé si me están a entender. Había que ponerle atención al altar donde se pone la ofrenda. Se lo voy a decir de otra forma. Hay que platicar con el altar. Digamos pues, el altar es el que va a recibir tu ofrenda. ¿Sí o no? El altar ahí está esperando tu ofrenda. Pero el altar va a platicar contigo. A menos que nos acerquemos al altar tipo Abel, tipo Caín, que ignoraron, o que nos acerquemos tipo ellos a dar ofrenda, que ignoraron totalmente el altar, porque no había altar ahí. ¿Se recuerda que yo le dije a usted que el altar habla, hermano? Sí, aquí está el versículo, mire. Dice Apocalipsis 16:7, y oí al altar que decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Ay, hermano, yo cada vez que leo este verso digo, es el único verso que textualmente dice que el altar habla. Pero encuentro otros versos donde me doy cuenta que también habló, pero no lo dice textualmente. Ya se los voy a leer en un ratito si me da tiempo, ¿sí? Pero este es el único verso que textualmente dice que el altar habla, según la Biblia en las Américas, que es la que le estoy leyendo. En la Valera del 60 usted lo va a encontrar diferente, pero va a encontrar la Nácar Colunga, la Jerusalén, que son versiones muy fidedignas, que también dice que el altar habló.
Es más, una de ellas, no sé si la Jerusalén o Corona de Jerusalén, dice, y el altar respondió. No solo habló, sino que respondió a algo. Pero lo que me llamó la atención es que qué fue lo que dijo. En el único verso donde textualmente dice que habló, me llama la atención lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? A ver, ¿qué dice ahí? Sí, oh Señor. O sea, ¿con quién está hablando el altar ahí? ¿Con quién? Con el Señor. Con el Señor Dios Todopoderoso. Con Él está hablando. Ahí dice, el Señor Dios Todopoderoso. Con Él está hablando. Y le está diciendo, sí Señor, tus juicios son justos y verdaderos. ¿Sabe dónde está diciendo esto el altar? Ya vio el capítulo en el que estamos, capítulo 16. Si usted lee todo el capítulo 16, todo el capítulo 16 es el capítulo donde se derraman las 7 copas de la ira de Jehová. O sea, y derramó la primera copa y derramó la segunda copa. Creo que aquí va a la altura, constatame, no sé si de la tercera copa. Y cuando ya va a esa altura, el altar habla y dice, Señor, tus juicios son justos y verdaderos. Pero no se le olvide, cabal a la altura de la tercera copa, no se le olvide que esas copas de la ira están trayendo sufrimiento terrible a la humanidad. Dice la Biblia que la gente que les cayeron las plagas por la ira de Dios, blasfemaron contra Dios, se enojaron contra Dios, maldijeron, hermano, a Dios, del que está en el cielo. ¿Lo ha leído usted? Usted no ha oído gente que cuando pasa algo malo, algo terrible, dice, ¿por qué será que Dios nos ha abandonado? ¿No ha oído usted eso? Entonces es bueno oír el testimonio del altar, porque el altar les diría, hey, ustedes cállense, porque los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y si alguien tiene solvencia para decirlo, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Por qué el altar tiene solvencia para decirlo? Porque nos conoce, hermano, porque oye las oraciones de todos. Ay, hermano, si alguien nos conoce, pues como una entidad espiritual, si usted quiere, no le voy a explicar en detalle eso, pero como una entidad espiritual, si alguien nos conoce precisamente, hermano, es el altar. Eso yo se lo he leído, pero solo le recuerdo, se recuerda Malaquías. Si quiere no se lo leo, ahí está en pantalla porque el tiempo se me está terminando. Aquí en este texto dice que se cubría de lágrimas el altar de parte de mujeres que iban a llorar, a lamentarse de lo desleal que eran sus maridos con ellos. Y a causa de eso, Dios dejaba de recibir ofrenda. No, mejor se lo voy a leer, fíjese. ¿Me perdona, va? Gracias, hermano. Más le vale porque el altar lo puede oír. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar ante el altar? Lágrimas, llanto y clamor. Porque yo no miraré más al presente para tomar tu ofrenda voluntaria de vuestra mano. Esta es gente que se acercó con la ofrenda ignorando el altar. Gente que para ellos su ofrenda es más importante. El que jura por la ofrenda contra obligación, el que jura por el altar no, como despreciando al altar. Y se le está olvidando que el que da testimonio es el altar. El que va a decir en medio de los juicios, el que va a decir justos y verdaderos son tus juicios, es el altar. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene solvencia? Porque él sabe lo que pasa. ¿Por qué? Dice el verso 14. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor mismo ha tenido que atestiguar porque el altar estaba mojado, el altar estaba cubierto de lágrimas, llanto y clamor. Yo sé que este punto lo hablamos en un momento, hace algún tiempo, ¿verdad?
no hace mucho. Yo le decía esa vez, por cierto, yo le decía, hermano, ahí sí que hay de nosotros si hemos hecho llorar a alguien y mojó el altar. Claro, yo estoy diciendo justamente pues que realmente sí le hicimos daño. Porque hay gente que se da por ofendida. Y también presentan quejas que no viene al caso. Mira este otro versículo muy relacionado con esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, óigame por favor, cuando traigas tu ofrenda, ¿qué es más importante? ¿Esa ofrenda que vas a presentar? ¿O cómo estás con tu hermano? Porque en el otro ejemplo no hablaba de hermanos, hablaba de marido y mujer. Entonces hasta alguien puede decir, me salvé, yo no estoy casado. Pero tienes hermanos en Cristo y también en la carne. Los reconozcas o no los reconozcas, ¿verdad? Son tus hermanos. Voltea a ver el que está a la par. El que está ahí, esa belleza que está ahí a la par tuya. No, de veras, hermano, es una belleza. Usted sí que una vez tan mal pensado, hombre. Es tu hermano. Esa hermosa hermana que está ahí a la par tuya, ese hermoso varón. Hermoso por lo galán, ¿verdad? Que está ahí a la par tuya. Es tu hermano. Tú le puedes decir, tú eres mi hermano. ¿Le puedes decir eso? Tú eres mi hermano. Es mi hermanito en Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Es tu hermano. Entonces, me sorprende porque me impacta, mejor dicho, porque yo digo, entonces, el que trae la ofrenda, muchas veces llega ya con su ofrenda diciendo, aquí traigo mi ofrenda, mi ofrenda a Dios, con la que sé que voy a agradar a Dios, qué sé yo, con qué pensamiento traemos nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque por cierto que hay dos clases de problemas. Están los que no se deciden traer la ofrenda. Esos están fritos. Después están los que dicen, sí, hay que ofrendar, pero que creen que eso es todo lo que hay que hacer. Y cuando ya la traen, me llama la atención algo, hombre, que cuando se acercan al altar, ahí se acuerdan. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque el altar habla. ¿Y quién oye la voz del altar? El que tiene por más importante el altar que la misma ofrenda. No sé si me están a entender. Hermano, ¿por qué se acuerda? ¿Por qué hasta que se acerca a presentar la ofrenda se acuerda? Porque una voz en su espíritu le habló. Entonces, si ignora al altar, ahí va a dejar las cosas. Entonces esa persona tiene por más importante la ofrenda que el altar, si ignora al altar. ¿A qué me refiero? Que presentó su ofrenda y se fue y no se arregló con su hermano. Entonces hay del que para él es más importante la ofrenda que el altar. Porque ignoró al altar. Y acuérdense que el altar dice, justos y verdaderos son sus juicios. Y el altar te había dicho o me había dicho, anda a arreglarte con tu hermano.
Porque cabal cuando se acercó ahí, se acordó. Se acordó en ese momento. ¿Por qué no se acordó antes? Ay, qué seriedad, Dios mío. ¿Qué estará pasando ahí? Ahorita están a pensar algunos, ¿cómo ofrendé hoy? ¿Cómo ofrendé? Bien, ¿con qué razón me vino a la mente aquel mi vecino que cómo me cae de mal cuando estaba presentando mi ofrenda? Hey, hermano, estamos aquí todavía. Damos gloria a Dios esta noche. Acuérdate, acuérdate, hay cosas que acordarse. ¿Sabe qué es lo que me impacta eso? De que el altar acuerda. Hay cosas de qué acordarse. Por eso hay de aquel fariseo, pues, que dice, o guía ciego, mejor dicho, aunque está hablando de los fariseos ahí en realidad, que dice, es más importante el altar que la ofrenda. No lo dice así textualmente, pero dice, si juras por el altar no hay problema, pero si juras por la ofrenda es contra su obligación. Y ahí les dice qué equivocados están, son ciegos. ¿Y sabe por qué les dice que son ciegos? Porque dice necios y ciegos. Esa es la parte final del texto que le estaba leyendo, ahí mismo Mateo 23. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, cuando yo leo esto, entiendo que la aprobación del altar a tu ofrenda es que la santifica. Ahí utilicé una palabra clave. En otras palabras, necesitamos la aprobación del altar. ¿Cuándo nos acercamos? Nos va a recordar. Claro, mire, yo sé que esto puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Que estoy diciendo el altar habla. Bueno, pero ya le demostré un versículo que el altar habla. Pero es el Espíritu Santo el que va a hablar a tu corazón a través de las acciones que suceden en el altar y te va a decir, aquí tu mujer estuvo hace unos días llorando y todas las mañanas cada vez que sales a trabajar se queda llorando porque la dejas sin gasto y todavía le pides el vuelto cuando regresas. Y antes de regresar a auxiliar a tu familia, llegas a la iglesia a presentar tu ofrenda de servicio. Con vestiduras largas. Llevándosela de que, muy santo pues. El testimonio del altar puede definir, hermano, el destino de muchos. Porque ¿para quiénes son los ayes? Ya le expliqué este último. Mire, yo considero que esto que le estoy hablando esta noche es un nuevo orden de ideas que le estoy tomando ejemplos que ya le había hablado yo a usted acerca del altar, ¿verdad? Pero es un nuevo orden de ideas que yo le estoy presentando. Lo que le estoy presentando es con qué carácter de importancia te estás acercando al altar. ¿Qué es más importante, pues? ¿La ofrenda o el altar? Eso es el nuevo orden de ideas que le estoy presentando. Porque si nosotros llegáramos en una actitud diferente, pasarían cosas extraordinarias en nuestra vida. Mi hermano, si muchas veces nosotros ofrendamos, nosotros ya presentamos la ofrenda, porque déjame ver, eso ya se lo leí, ¿verdad? ¿Se recuerda que dice, deja ahí tu ofrenda, junto al altar? Pero ¿dónde se tiene que dejar la ofrenda en realidad? ¿Junto o sobre? Sobre, porque si no se deja sobre no va a ser quemada la ofrenda. Entonces si la deja junto, es porque todavía no ha sido en realidad presentada. Amén.
Entonces, ahí está junto, todavía no ha sido acepta, todavía no ha sido santificada. Y aún haciendo eso, tiene cosecha. Porque dio su ofrenda. Entonces va a tener cosecha de su ofrenda. Por eso no dice llévatela, no, dice déjala. Pero si la ofrenda llega al punto de ser presentada sobre el altar y por lo tanto es santificada esa ofrenda, entonces te traería otra clase de beneficios. Entonces yo por eso estoy terminando el tema diciéndole esto. La base que le estoy sentando ahorita es precisamente eso. ¿Cuántas cosas mejores nos pasarían a nosotros si nos acercamos dándole más relevancia e importancia al altar que a la ofrenda misma? La cual sí es importante. Pero cuántas mejores cosas nos pasarían si el altar estuviese santificando nuestra ofrenda, si nuestro objetivo sería obtener la santificación del altar hacia nuestras ofrendas y no solo traer las ofrendas de cualquier índole, como le expliqué al principio. Ya voy a presentar mi servicio. ¿Y qué tal si solo lo dejaste junto al altar? Presentaste tu servicio peleando como con 3 hermanos. Hasta pediste que te cambiaran de puesto porque ahí estaba el que te caía mal. Y querías presentarle al Señor tu ofrenda con tranquilidad. Pero me pusieron a la par del que me cae mal, hermano. ¿Sabes que me pueden mover? Porque así puedo adorar a Dios en paz. Entonces solo está presentando, pero no está, solo está trayendo, solo está dejando ahí junto, pero no le están siendo santificadas las ofrendas. Yo creo, mi hermano amado, que otra sería la historia de nuestra vida en algunas cosas que nos puedan pasar. Imagínense que si son santificadas las ofrendas, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nivel de vida podemos tener siendo santificadas nuestras ofrendas? Yo lo dejo ahí esta noche. ¿Qué nivel de vida hace? Porque imagínese usted ya teniendo esa aprobación del altar. Dios va a traer bendiciones poderosas a tu vida, a mi vida. Yo lo que siento es que aquí estamos hablando de actitud, fíjese. Esto es algo de actitud, de qué forma nos estamos presentando a Dios. Yo quisiera que te pongas de pie y lo medites un momento y lo pongas delante de Él, así rápidamente, hermano. Ya nos vamos a retirar, pero no quiero que te vayas sin pensar en esto. Si tú pudieras, óyeme bien, si tú pudieras oír ahorita el testimonio del altar, ¿qué dijera? ¿Qué dijera de ti? Hermano, te quiero pedir que medites en esto, que cierres tus ojos. Si quieres levantar tus manos al cielo y hablar con el Señor solo un momento más. Óyeme, si tú pudieras oír ahorita al altar hablar, ¿qué diría? ¿Qué te recordaría? Señalamiento habría. No de acusación, pero sí un señalamiento. ¿Qué señalamiento habría? Si tú pudieras oírlo. Vamos, yo te pido que cierre tus ojos un momento, nada más. Santificaría tu ofrenda. Encontrarías la santificación, es decir, el propósito final de lo que le traes a Dios, que es morir, que es ser acepto en el amado. Se estará logrando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy esta noche. Quiero pedirte, Señor,
Santifica a tu pueblo, santifica la ofrenda de tu pueblo. El altar que santifica la ofrenda demuestra lo más relevante, lo más importante que es el altar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, haya pues entendimiento en cada uno de los que te servimos, de lo que cada uno hacemos, de lo que cada uno traemos. El tiempo que venimos a ofrendar acá, el servicio que venimos a ofrendar acá, Señor, estará siendo santificado. Yo tengo que ser explícito para que discernamos lo que estamos hablando. ¿Será que fue santificada tu ofrenda de servicio hoy? Servidor, cantor, director, músico, ¿sería santificado tu servicio hoy? Maestro, ¿será que fue santificado tu servicio? ¿Será que fue acepto? ¿O es una ofrenda acumulada más junto al altar? ¿Qué testimonio tendrá el altar? Acuérdate, hay de los que dicen: no contraes obligación si juras por el altar, como diciendo es menos relevante, no te da mayor peso. Pero si juras por la ofrenda, eso sí tiene peso. Ay de los que enseñan así. Yo no quiero ser guía ciego. Hoy quiero ser librado de su sangre. Hermano, oiga lo que le estoy diciendo. Hoy yo vengo a ser librado de su sangre, al no decirle que es más importante su ofrenda, su servicio, lo que usted presenta, que cómo está tu condición delante del altar. Yo quiero ser librado hoy de ese ay, o de los ayes a causa de enseñarte mal. Y vengo a enseñarte correctamente, diciéndote: tu condición ante el altar es más importante que ese servicio que estás presentando, que ese privilegio que estás ahorita con tu corbata, con tu traje. Y aún los que están ahorita sin qué hacer cuando te toca. Es más importante tu condición ante el altar que esa ofrenda que le estás dando. Que cuando se te pasó el alfolí, diste tu diezmo, diste tu ofrenda. Ofrendas importantes, pero tu condición ante el altar más importante. Y la condición ante el altar atestigua respecto a nuestra relación con nuestros hermanos, con cónyuge. Si te acuerdas, quizá porque el altar te acordó, deja ahí. Ya trajiste tu servicio, ya trajiste tu ofrenda, tu diezmo, ya trajiste la adoración que le trajiste. Déjala ahí. Pero ve y arréglate. Es más importante tu condición ante el altar. Hoy soy libre de tu sangre. Oye lo que digo: hoy soy libre de tu sangre. Hoy dejo de constituir mi guía ciego respecto a esto, porque te he enseñado que es más importante el altar que santifica la ofrenda. Ofrenda muy importante, pero es más importante lo que santifica la aprobación de la misma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, te lo pedimos hoy. Bendice y santifica.